my brother Painter, the host. I find him. All right, everyone. It's good to see everyone that's here so far. Me da mucho gusto ver a todos los que están aquí conectados. We have a question tonight that I'll try to answer before we get started. Tengo una pregunta que quisiera contestar antes de empezar con otro tema. It says, I have heard a rumor that Job in the book of Job is not just a land owner or wealthy lord. He was the second king of Edom. He escuchado acerca de Job, que él era un señor y era el segundo rey de Edom. And that his full name was Jobab. Y que su nombre era Jobab. The one mentioned in Genesis 36. Y en Génesis 36. And I was curious what is the thinking on this. Y pues quisiera saber qué es lo que usted piensa en esto. And the evidence that whoever questioned this is that in the original Greek, there's a note at the end of the book claiming this. ¿En what book? ¿En what book? In the original Greek. Okay. En el griego original se habla de esto. They're saying that the further evidence they use is the book of Job itself, when he says that princes ceased to talk and young men moved out of the way when he talked. Y el mismo Job dice, los príncipes dejaron de hablar y los jóvenes empezaron a tomar su lugar. So the first thing I would have to say is that there's no biblical evidence of what is being said here. Y lo primero que les puedo decir que no hay evidencia bíblica acerca de esto. And that the original Greek has a note at the end of the book, but we don't know who put that note in there. Y ahí en el griego que se puso una nota al final del libro de Job, pues fue alguien que la agregó. However, I would think that Job, with his wealth and blessings from God and his riches, that it could some of that could possibly be the truth, but we can only assume that because we don't have any proof. Y Job, pues sí, tenía muchas riquezas y mucho poder, y pudiéramos asumir eso, pero en realidad no tenemos nada que lo pruebe bíblicamente. But I think might be good if we read the 29th chapter of Job. Y si leemos Job 29. Maybe Brother Josecito, you want to read that for us? Hermano Josecito, si pudiera leer Job 29. Yes, sir. Yes, sir. Just a moment. Let me see where I want you to stop in the beginning. Okay. Ahorita le digo dónde leer en Job 29. Yeah, read the first 11 verses. Los primeros 11 versículos. Okay. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda,
cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leches y la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían las manos sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre Until que 11, Brother clamaba. Smith. Until 11, Brother 11 Smith. or 12. See, okay, now let's see. Okay. Yeah. Uh, the you can read the rest of the chapter now. Lea el resto del capítulo, hermano. Okay, so. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. 13. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y el corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los cornillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. So this chapter, it does sort of lean some strength to, the question. Este capítulo, pues como que le da cierto respaldo a la pregunta que se hace. Obviously, Job was a very influential, powerful leader in his country. Y obviamente Job, pues era un líder de mucha influencia en su país. And of course, he's mentioning all of this, that the position he had, he's comparing that to what happened when all of this came upon him and it was his downfall and everyone turned against him. Y cuando él pues cayó, estaba pasando por pruebas, pues como que todos se voltearon en contra de él. I believe the book of Job is the oldest book in the Bible. Yo creo que Job es el único libro en la Biblia, but it was obviously written probably by Moses. que fue
Probablemente escrito por Moisés. Even though he lived before Moses, Job vivió antes que Moisés I don't know where he got all of his information. y no sé de dónde sacaría Moisés toda esta información acerca de él. Job lived to be after his trial. I think he lived 160 years. Y después de que pasó por pruebas, él vivió hasta la edad de 165 años. So he lived about 200 years. Después de que pasó la prueba, y en total unos 200 años. Maybe he lived after. Some say he was a great grandson following Abraham. Algunos dicen que era bisnieto, tataranieto de Abraham. Their lineage back then lived about that long. I believe Abraham lived 175 years and Isaac lived 180. Abraham vivió a los 175 años, Isaac su hijo a los 180. But I don't think that there's anything absolute that we can prove, other than what the story tells us. Pero pues no creo que haya forma de comprobar fuera de lo que nos habla la historia. But I don't have any problem seeing that he may have been a king or a great leader of the certain area that he lived in. Y pues yo no tengo problemas en pensar que él ha sido un gran líder o un rey. He says in Job 29:25 that he sat as chief and dwelt as a king in the army. En el versículo 25 ahí de Job 29 dice, y andaba, dice, se sentaba entre ellos como el jefe y andaba como rey en el ejército. So I don't have any problem, knowing that Job had a high position during his lifetime before God put him through this great trial. Y yo no tengo ningún problema en creer que pues Job tenía una gran posición de liderazgo antes de que cayera en pruebas. Okay, so the topic, I want to maybe practice on y'all tonight. Y de lo que quiero hablar en esta noche con ustedes, because I would like to, at some point, present what I'm going to say tonight to the brethren, probably in a minister's meeting whenever God permits. esto que voy a hablar hoy en la noche con ustedes, yo lo quiero llevar a una reunión de ministros, presentarlo ahí, si Dios me lo permite. But I want to at least explain why I do not see in the scriptures where you can make perfection now or until this church is restored. Y de lo que quiero hablar es de por qué yo no veo que podamos hacer la perfección ahorita, sino hasta que la iglesia sea restaurada. So I want to go over the scriptures that has persuaded me of that. Y yo quiero darles las escrituras que me han persuadido a creer de esta manera. There's a lot of things being said in our meetings now that you can make perfection and it is available. Porque algunos han compartido en las reuniones que uno ahorita puede hacer la perfección que ya está disponible el día de hoy para nosotros. So I hold a different position on that, and of course, we don't feel like that we've come to the unity of the faith on some of these issues that
the brotherhood are not agreed on yet. Yo sé que estamos trabajando en poder llegar a la unidad de creer las mismas doctrinas, en eso se está trabajando. I don't really hear too much of those that are making the statements that perfection, that you can make perfection now. I don't hear too many of those brothers giving scriptural evidence of that. Y los hermanos ministros que hablan acerca de que se puede ser la perfección el día de hoy, pues yo no he visto que nos den escrituras que respalden eso. Except for the fact that they do use scriptures that was given in the New Testament during the early reign church when the power was available to make perfection. Excepto pues que usan escrituras del Nuevo Testamento y sabemos que en la iglesia del Nuevo Testamento pues el poder de Dios estaba ahí presente y en ese tiempo pues sí la gente podía estar haciendo la perfección. So before I go into the scriptures, I would like to explain something about God's mercy, His grace, and what being just means in the Bible. Y me gustaría explicar acerca de la misericordia, la gracia de Dios y lo que justo significa en la Biblia. So, of course, here's where the big difference is in understanding the scriptures concerning the resurrections. Y quiero compartir con ustedes las diferencias que hay entre nosotros acerca de las resurrecciones. Because most of the brethren, porque la mayoría de los hermanos creen, most of those brethren believe that the resurrection of the just and the unjust is after the 1,000 years. La mayoría creen que la resurrección de los justos e injustos es hasta después que pasen los 1000 años, el milenio. So they don't see any resurrection taking place down here, natural resurrection taking place down here in the restored church. Ellos no ven que se vaya a llevar a cabo una resurrección durante la iglesia restaurada. And therefore, I would be looking myself. In fact, that was a big question I had when I heard about these subjects. I wanted to know if I could make perfection, now during my lifetime. Y yo esa era una de las preguntas que tenía cuando pues llegué a conocer aquí este movimiento, cómo poder hacer la perfección en nuestro día. But because I feel like there's adequate scriptures that proves we will have a natural resurrection, which will be the resurrection of the just in the restored church down here in the end of the Gentile world. Pero como pues por las escrituras se puede comprobar que va a haber una resurrección de los justos cuando la iglesia sea restaurada. So if you don't have a hope for a resurrection or even making the bride, if there is no resurrection of the just and that there's, hope for perfection, then somewhere you have to put it somewhere in the Gentile world. Porque pues uno tiene que tener esa esperanza de alcanzar la perfección. Y durante el mundo gentil es cuando se puede alcanzar eso. So, the word just, la palabra justo, it means, and it's translated in different places in the New Testament.
Se traduce de diferentes maneras en el Nuevo Testamento, to mean upright, que significa recto, to mean righteous, recto, to mean uh, faithful, fiel, to mean wise, sabio, to mean blessed of God. bendecido de Dios. So I certainly believe you can be just. I believe anyone that has had faith in God and been faithful to Him, Y cualquiera que es justo y fiel a Dios, pues cualquiera que es fiel a Dios puede alcanzar ese nivel de justo. and they're doing all they know to do in Y si, serving God, y si hacen todo lo que ellos saben que deben de hacer para servir a Dios, and I don't think that there's any more than they can do than that. y no creo que se pueda hacer más que eso. But you have to be careful here because you cannot, if you can't say I can't make perfection and therefore, I don't have to be righteous. Y no podemos decir que para ser perfectos no tenemos que ser rectos. If you're not living by faith in all that you know to do and you're dedicated to the Lord, then you're not just. Si usted no es fiel a todas las cosas que ha conocido acerca de Dios, pues no cae en la categoría de justo. Okay, so wherever you are in your growth stage in the Lord, Y en cualquier nivel que usted esté de madurez en el Señor, you cannot force that to be any greater than what it is right now. usted no puede forzar a ser más maduro de lo que ya es ahorita. You can't just make up your mind that you're going to make perfection. Usted no puede decir, pues yo me voy a decidir que voy a hacer la perfección y ya lo va a lograr. Before God permits it. Hasta que Dios se lo permita. I can't, I use an example like a little child. Y yo uso el ejemplo de un niño pequeño. That child cannot be any older or developed any further than the development that it already has. It's going to have to grow more and develop more. That's going to take time. Es como un niño, pues no puede crecer más de la edad que tiene. Tiene que seguir creciendo y desarrollándose para ir madurando en lo natural. But I think we can have the same attitude of those that want to make perfection. Pero sí debemos de tener esa actitud de querer hacer la perfección. That I'm going to serve God in all that I know, all that I've come to, and I'm going to be faithful to Him, and I have no intentions of, just saying, well, I can't make it right now, so I don't have to try. Tenemos que decidirnos a servir a Dios con todo lo que tengamos y no decir, bueno, pues si ahorita no puedo alcanzar la perfección, pues qué caso tiene que me esfuerce. That's an unjust spirit. Ese es un espíritu de injusto. So I really believe that if you'll be faithful and just, the rest of it is up to God. Yo lo que creo que usted es fiel y justo, el resto le corresponde a Dios. And you will make it. Y usted la va a hacer. God resurrected all of the just in the Old Testament that were under the law in the New Testament church for the very purpose of letting them finish their course all the way to perfection. El Señor resucitó a los santos antiguos que fueron justos en la resurrección de los justos, permitió que resucitaran
junto con Jesucristo para que pudieran alcanzar la perfección. So let's look at 1 Thessalonians, the 4th chapter. Y vamos a ver Primera Tesalonicenses, capítulo 4. And I want to start in the 13th verse. I want Josecito to read the 13 and 14. Hermano Josecito, si pudiera leer el versículo 13 y 14. Okay. Primera Tesalonicenses 4, 13, 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Okay, when I first came to the body, Cuando yo vine por primera vez al cuerpo de Cristo, what I was taught on this chapter lo que a mí se me enseñó en este capítulo, and how it was that these first two verses, how they were explained to me, como se me explicaron estos dos versículos, that Paul was writing to the Thessalonian church, de que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de los tesalonicenses, and he was saying, I don't want you to be ignorant of this, y le decía, no quiero que ignoren esto, concerning those that are asleep, que ignoréis acerca de los que duermen, that you sorrow not, even as others which have no hope. para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Okay. Most of the brethren held back then, it's been nearly 50 years ago, but many of them still hold to it, that those that are asleep, that it's talking about those that died. Los hermanos explicaban que aquí habla acerca de los que murieron. Don't worry about them like somebody you'd worry about that don't have any hope. No se preocupen por ellos como aquellos que mueren sin tener ninguna esperanza. Then it says, for if we believe Jesus died and rose again, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. The way that was taught and the way that many people see it today is that if we believe Jesus died and rose again, then these that have died and went to the grave, they made perfection, and Jesus will bring them with him when he comes back to the restored church, or when he, yes. Y como se nos explicaba hace 50 años y como muchos lo creen, pues es de que Jesucristo, así como Cristo resucitó, Él va a traer con Él a los que mueren en Él. Okay, so now read the 15th, 16th, and 17th verses. Hermano Josecito, 15, 16 y 17. Ok. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Sí. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Okay. And so then
in verse 15, it says that we which are alive and remain to the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. En el versículo 15 dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. So this is the way that some men still see this, and the way it was taught me when I first came in the body. Y cuando yo recién llegué al cuerpo de Cristo, la forma como se me enseñó y como aún creen muchos hermanos, That we which are alive and remain to the coming of the Lord que los que estemos vivos cuando venga el Señor, will not prevent or go before them that are asleep. no vamos a preceder a los que murieron en Cristo. So, in other words, they're saying that these people that Paul's talking about died and made the bride, and when Jesus comes back, he will bring those with him to make up his full bride. Y dicen que los que murieron y hicieron la novia, cuando Cristo venga por su novia, van a completar el número de la novia. They said, for the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and the trump of God. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, And the dead in Christ shall rise first. descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Now, they're not saying that these people are dead in the grave, but they're dead unto sin. They're dead in Christ. They made perfection, and they'll rise first. Ellos que murieron en Cristo, ellos alcanzaron la perfección y ellos van a resucitar primero. Then we which are alive and remain will be caught up together with them in the clouds. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Okay, so that's the way that it had been taught, and that's the way that I believe probably the majority of the brothers still teach it that way. Yo creo que todavía la mayoría de los hermanos ministros lo enseñan de esta manera. Okay, I don't believe that these verses are saying that. Pero yo no creo que estos versículos, eso es lo que significa. And the first reason that I cannot see that La primera razón por la que yo no veo eso is because, and you could go back to Acts the 17th chapter. We're not going to do that right now. But you'll go ahead. Acts, Go ahead. What book did you say? The Acts? 17th chapter of Acts. En Hechos 17, no lo vamos a leer ahorita, pero ahí se habla. It shows us that when Paul first went to Thessalonica, Nos habla de que cuando Pablo fue por primera vez a la iglesia de los Tesalonicenses, he had been in Philippi, and he left Philippi and went down to Thessalonica. está en Filipo y de ahí se fue a la Tesalónica. And the 17th chapter of Acts tells us that he was there with them in the synagogue. I believe it says 3 Sabbath days, 3 weeks. En Hechos 17 nos dice que estuvo ahí con ellos 3 semanas. Now, you have to consider what is reasonable here. Y uno tiene que considerar aquí lo que es razonable. When Paul first went into a town for the first time and began to preach to them Jesus Christ, Cuando Jesucristo llegó ahí a esa población y les empezó a predicar de Jesucristo. he was there three Sabbath days or 3 weeks. Estuvo 3 semanas. Now, he was in the house of Jason, which I don't have any problem seeing that he may have been in Jason's house maybe longer than 3 weeks, but not very long. Y no tengo problema, él estaba en la casa de Jasón, y no tengo problema en pensar que estuvo a lo mejor un poco más de 3 semanas, pero no mucho más.
So when he began to talk to them in the synagogues about Jesus, Y cuando empezó a hablar en las sinagogas acerca de Jesús, it stirred the Jews up against him. It rose up a big stir in town. él conmovió a los judíos y a toda la población en contra de él. And so the Jews came to, to stop him. Y los judíos vinieron a detenerlo. Those in Jason's house, they helped them escape and get away. And so they left there and went to a town called Berea. Y los que estaban ahí en la casa de Jasón le ayudaron a escapar y él se fue a Berea. So when he began to preach in Berea, he stirred them up there, and the Jews heard that he went there, so they went there to stop him. Y cuando llegó a Berea, pues también conmovió su mensaje a los judíos y los de acá fueron allá a detenerlo también. You can go to the 17th chapter of Acts and read about all this. Usted se puede ir a Hechos 17 y leer acerca de todo esto. Okay, so when they ran him out of town, he escaped out of Berea, and he went into where was it that he went? Somebody give me that. Atenas. Yeah, he went into Athens, Greece. Y después de ahí se fue a Atenas, Grecia. But he got worried about the church in Thessalonica because there's many believers there that believed him just in his first introduction about Jesus. Y él cuando les introdujo a la iglesia de Tesalónica acerca de Jesucristo, muchos creyeron en ese mensaje. So he sent Timothy back to Thessalonica. Y él envió a Timoteo de regreso a Tesalónica. He said, I want you to go check on those people and see if we ran in vain there and everything we did turned to nothing. Y lo mandó para que checara si no habían trabajado en vano con ese pueblo ahí en Tesalónica. So Timothy went there, and then Timothy got the information back to Paul that these people are still believing what you taught them, and they're still serving God. They're still believing in Jesus, and they're going on with what you taught them. Y Timoteo regresó con Pablo y le dio el reporte de que el pueblo de Tesalónica todavía creían en ese mensaje que Pablo les había predicado y todavía lo estaban viviendo. So Paul writes this letter, his first letter, back to that church in Thessalonica. Y Pablo les escribe esa carta a los tesalonicenses. Okay, now let's go back to the 13th verse of chapter 4. Vámonos a 1 Tesalonicenses 4:13. And let me, with the information I just gave you, now let me read this to you and tell you what I see he's saying. Y con lo que les acabo de decir, déjenme leerles y decirles cómo es que veo yo estas escrituras. So he's telling them, look, I don't want y'all to be ignorant concerning those which are asleep, that you sorrow not. Si tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. I think he was saying, I don't want you to not understand what happened to those people who have died after receiving this message. Les está diciendo, no quiero que se pongan tristes de aquellos que ya recibieron este mensaje y luego murieron. They died, but they didn't die without any hope. Ellos murieron, pero no murieron sin esperanza. So I believe these people, I believe probably what the church in Thessalonica was
question was what if we don't make perfection? What if we don't overcome sin before we die? Porque yo creo que ellos se preguntaban, esa iglesia en Tesalónica se preguntaba, pues qué si no alcanzamos la perfección y no alcanzamos a vivir por encima del pecado antes de morir, ¿qué va a pasar con nosotros? I believe everybody in this Bible study tonight, when they heard about perfection, their question was, what if I don't make it before I die? Porque todos los que están aquí conectados esta noche, esa puede ser su pregunta. ¿Qué si no alcanzo a hacer la perfección antes de morir? So Paul goes on and tells them, if you believe Jesus died and rose again, Entonces, Pablo le sigue diciendo que si uno muere y luego resucita, then also those which are asleep in Jesus will God bring with him. él va a traer a los que murieron en Cristo juntamente con él. To me, right there is a resurrection of the just. Para mí esta es la resurrección de los justos. He's talking to a Gentile church, Le está hablando a la iglesia de los gentiles. and if those people died, you know, like he's talking about people that died since he was there last. Le está diciendo a aquellos que mueren, está hablando a aquellos que van a morir, que mueren con una esperanza. But when Jesus comes in a restored church, he will resurrect these people. He'll bring them with him. Pero cuando Cristo venga en la iglesia restaurada, Él va a resucitar a estos justos. For he said, we say unto you by the word of the Lord, we which are alive and remain unto the coming of the Lord, Dice, aquellos que vivan, que estén vivos para cuando venga el Señor, we will not prevent them which are asleep or dead. no van a preceder a los que durmieron en Cristo. So, Brother Hugo, that word in Spanish, in the Spanish Bible, prevent, what does that word say there? Precede, Precede. We won't go before them. yes. Yeah. In other words, we're not going to make it before these people. They're going to stay in the grave. O sea, que ellos no lo van a hacer antes que los que murieron en Cristo, But he's going to resurrect them. pero sí los va a resucitar. So they together with us can receive the full manifestation and power of God to overcome sin and inherit eternal life. Y ellos van a poder ser vencedores y heredar la vida eterna. And then he says, for the Lord himself will descend from heaven with a shout, Porque el Señor mismo con voz de mando, with the voice of an archangel. con voz de arcángel, I believe that's Jesus manifesting himself through an apostolic ministry, the whole ministry, fivefold ministry. es Jesucristo mismo manifestándose a través del ministerio de los 5 dones. And with the trump of God, Y con trompeta de Dios. I believe that's probably the last trump, the last seventh trumpet. Esta creo que sea la última trompeta, la 7ª trompeta. And the dead in Christ. Y los muertos en Cristo. See, they use that word if they're dead in Christ, that they're overcomers. Los muertos en Cristo que fueron vencedores. But you can be a babe in Christ. Pero también puede ser un bebé en Cristo. When you're born again, you're in Christ. Porque cuando uno nace de nuevo, uno ya está en Cristo. He said that in the 14th chapter of St. John when he En talked Juan- about the Holy Ghost. En Juan 14 nos habla acerca de esto del Espíritu Santo. He said, when you receive the Holy Ghost, my Father and I are going to be in you and you in us. Dice, cuando recibas el Espíritu Santo, mi Padre y yo vamos a estar en ustedes y ustedes en nosotros. And he says, then we which are alive and remain to be caught up together with them. Dice, y what verse did you say? 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos.
in the clouds. en las nubes. Well, Jesus, he explained in Matthew 24 and Luke 20, Mark 13 and Luke 21. En Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13 Luke 21. y Lucas 21. Uh-huh. So he explained, his disciples was asking him, how do we know when all these things are going to happen that you've taught us in the end of this world? Les está explicando qué es lo que va a suceder al final del mundo. He was Del talking tiempo. about the end of the Jewish world back there. Está hablando al final del tiempo judío. He said, I'll come in clouds of glory in the power of God. Yo voy a venir en nubes de gloria con el poder de Dios. Okay, he's coming again in clouds down here in a restored church. Y va a venir de nuevo en nubes en una iglesia restaurada. That word clouds, Paul said in Hebrews, what verse is that where he said concerning the cloud of witnesses that went before us, all those faithful people in the 11th chapter. Uh-huh. En Hebreos 11 nos habla acerca de esa nube de testigos. So in other words, the people of God that's made up with God's glory in a heavenly condition. Es el pueblo de Dios viniendo en esa condición celestial. It's expressed in prophecy as clouds. Que se expresa en profecía como nubes. And to meet the Lord in the air. Y para encontrarnos con el Señor en el aire. And so shall we ever be with the Lord. Para estar para siempre con el Señor. In other words, God's going to resurrect these people, and those of us that are there at the same time in the restored church will be caught up into perfection together, and so we'll be with the Lord in eternal life. Entonces, aquellos que estén en la iglesia restaurada van a ser arrebatados en las nubes para recibir al Señor y estar para siempre con Él. It's just not reasonable to believe that a church that Paul was in for 3 weeks, that there could be somebody in there that's brand new Gentile that could make perfection in that short period of time. Porque recuerden, Pablo estuvo en esta iglesia de Tesalónica 3 semanas. Es imposible que haya trabajado con ellos al nivel de llevarlos a la perfección. He wasn't even sure that they could have even kept their faith after what happened with him getting run out of town. That's why he sent Timothy back. Y por eso él tuvo que mandar a Timoteo que checara cómo estaba esta iglesia. Okay, so to me, right there is a resurrection that's going to take place down here when Jesus comes again in a restored church. Para mí, esto habla de una resurrección cuando Cristo venga de nuevo en la iglesia restaurada. Okay, so now let's look at another scripture that I feel like is talking about a resurrection down here. Y quiero mencionar otra escritura que habla de esta resurrección que va a ser en la iglesia restaurada de nuevo. And that is in Revelations, the 11th chapter. En Apocalipsis 11. And I need to go through a few of these verses. You can read the whole chapter yourself later, but I'm going to use some of these verses to Se puede leer explain it. después todo el capítulo, pero ahorita yo quiero resaltar unos versículos. And most of you, I think most of you know, La mayoría de ustedes saben, at least some of these verses that we're going to look at. conocen algunos de estos versículos que vamos a tocar.
Okay, because it's established among us in this body that the New Testament church fell away and went into darkness when God's work was over and he started all over with the Gentile world. Porque pues se nos ha enseñado en el cuerpo de Cristo que la iglesia se fue al desierto y luego pues el Señor empezó de nuevo a trabajar con la iglesia gentil. Okay, so Josecito, read Revelations 11, 1, 2, and 3. Josecito, si puede leer Apocalipsis 11, 1, 2 y 3. Yes, sir. Apocalipsis 11, 1, 2 y 3. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestido de silicio. Okay, so I'm reading these verses Al leer estos versículos, because it's pretty clear to us that this is talking about the falling away of the New Testament church. esto es muy claro para nosotros que está hablando acerca de la caída de la iglesia. And so John was told to measure the temple and the altar and them that worship therein. Y aquí se les decía que midan el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. But he said the court that's out without the temple, you can leave, you don't have to measure it, because that's the Gentiles will trod that underfoot for 1260 years. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, porque ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Here it says 1,203 score. That's 1,260 months or days. Está hablando 1260 días. Well, that in prophecy, God uses a day for a year, and so that equals 1,260 days equals 42 months or 3.5 years, and that equals 1,260 years, and that's when the Catholic Church ruled the world for that period of time. Y 42 meses representan 3 años y medio o 1260 días, pero en profecía un día representa un año. Entonces, por 1260 años es cuando el sistema católico gobernó sobre la tierra. And he said he'd give power to his 2 witnesses. Y le dio poder a esos 2 testigos. And the only witness that God has had is the Old and New Testament, the Word of God. Y los únicos testigos que Dios tiene es el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra. Okay, so he explains a little bit about them, and said that these 2 witnesses lay dead for 3.5 days, which is 42 months or 1,260 years, same period of time. Y dice que estos testigos estuvieron muertos por 42 meses o 1260 días. Okay, so now read the 11th verse, Josecito. El versículo 11, hermano Josecito. Okay. Apocalipsis 11, 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies,
y cayó gran temor sobre los que los vieron. Okay, so here it's saying after the 3 days and a half. Y aquí dice, después de los 3 días y medio, So it's a day for a year in prophecy, or a year for a day. es un año por día en profecía. So 3.5 years is the same as 42 months, 30 days to a month in Israel. In Israel. 3 años y medio es en profecía 1260 años. Yeah, it's the same, 42 months. Y lo mismo que 42 meses. One of the things you got to understand is everything wasn't put real plain, because there was a real persecution when the time that this was written. And so, you had to get an understanding from the Lord to understand, why he was using some terminology that meant the same thing, but it was different terminology. Tiene uno que entender esto, que había persecución para la iglesia cristiana en este tiempo. Entonces uno que tenía que entender la terminología que se usaba aquí en las escrituras. Okay, the spirit of life from God entered into these two witnesses, and they stood up on their feet. El espíritu de vida entró en estos dos testigos y se pusieron sobre sus pies. This was after the 1260 years that Catholicism ruled the world. Esto fue después de que los 1260 años pasaron donde el sistema católico estuvo gobernando sobre el mundo. So the Old Testament and the New Testament was dormant because the Catholic Church didn't have an understanding of it. En ese tiempo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento estaban dormidos, estaban muertos. ¿Por qué? Porque ese sistema no tenía el entendimiento de la palabra de Dios. But this 11th verse tells us after these 1260 years, these two witnesses, the Old and New Testament, stood up on their feet. Y dice que después de esos 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida y se levantaron sobre sus pies. In other words, an anointing on the Old and New Testament came upon those reformers. This is talking about the Reformation period. Aquí ya está hablando acerca de la época de la reforma, esa unción que Dios le dio a los reformadores en esa época. Okay, and read verse 12, Josecito. Versículo 12. Es Veamos. 11, Apocalipsis 11, verso 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Okay, remember what Paul told the church in his letter to Thessalonica? Recuerden lo que el apóstol Pablo les decía a la iglesia en Tesalónica. That those people that were dead in the grave would resurrect and ascend in a cloud. Que los que murieron en Cristo iban a ascender en las nubes. This cloud here is talking about the restored church. Esta nube aquí está hablando de la iglesia restaurada. First, these two witnesses stood up on their feet, which was the Reformation. Cuando estos dos testigos se levantaron sobre sus pies, está hablando acerca de la época de la Reforma. And following the Reformation period, there was a voice that said, come up hither, and they ascended up to heaven in a cloud. Y dice que oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube. That's not talking about going to heaven, third heaven, but that's talking about going into second heaven or getting back in the temple. No está hablando de subir hasta el tercer cielo, sino a la condición de segundo cielo. Okay, now let's read verse 15. Versículo 15. Apocalipsis 11, verso 15. El séptimo ángel
tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Okay, so now the seventh angel sounds, Y el segundo ángel tocó la trompeta, el séptimo ángel El tocó la séptimo. trompeta, okay, that's the seventh trumpet. es la séptima trompeta. I'm not going to go over it, but I will tell you what these seven trumpets are. Y no voy a entrar en detalle, pero sí les voy a decir acerca de esta trompeta. These trumpets begin to sound on the day of Pentecost. Las trompetas empezaron a tocarse en el día de Pentecostés. And the first three trumpets was the apostolic ministry back there in the early church, blowing a trumpet or sounding the message of perfection and overcoming and inheriting eternal life to those back there. Las primeras tres trompetas fue allá durante la iglesia del Nuevo Testamento, trayendo con esas trompetas el mensaje de la perfección, el mensaje de ser vencedores, de vivir por encima del pecado y alcanzar la vida eterna. Okay. And then the fourth trumpet was when God finished the harvest of the New Testament church and the end of the Jewish world. Y la cuarta trompeta es cuando el Señor recogió la cosecha del mundo judío. And God finished his work and turned out the lights on that world. Y es cuando Dios terminó su trabajo con ese mundo y apagó la luz. In his final judgment of AD 70. Y el juicio final de ese mundo fue ahí en el año 70. Okay. And then at the end of that fourth trumpet, it says, woe, woe, woe be unto them of, you want to read it? Si quiere leer, es... It's in Revelations 8. Apocalipsis 8. Habla acerca del mensaje de esa trompeta. See what verse it Let's is. say. Where did we say it was? Third, fourth. 13. Oh, yeah, 13th verse. Read that 13th verse. Versículo 13. Sí. Apocalipsis 8, verso 13. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Okay, so here it declares that after the church fell away in the New Testament church, or at the end of the Jewish world, there was three woes that were going to sound. Después de que la iglesia cayó, se escucharon esos tres ay. So the first woe is in the 9th chapter. El primer ay está en el capítulo 9. And that woe is when God caused the Mohammedism to rise up against the Catholic Church. Y ese ay es cuando los musulmanes se levantaron en contra del sistema católico. Up until this time, the Catholic Church, their focus was on stopping the Reformation. Porque el sistema católico estaba enfocado en detener el movimiento de la reforma. But when Mohammedism began to attack the Catholic Church and began to have crusades and war against it,
Pero cuando los musulmanes empezaron a atacar a los católicos y ellos tuvieron que mandar sus cruzadas en contra de los musulmanes. This first woe was what caused the Catholic Church to get their focus on Mohammedanism and the Muslims and get their focus off of the Reformation. Este primer ay hizo que el sistema católico quitara su enfoque de la reforma y se enfocara en los musulmanes. God caused that to happen to ensure that the Reformation could continue and do the work that he wanted done. Dios hizo esto para asegurarse que el trabajo de los reformadores siguiera adelante. Because that was the groundwork for the restored church. Porque eso era el fundamento que estaba preparando la iglesia restaurada. Now, in the last half of the 9th chapter, En la última, segunda parte del capítulo 9, so it tells us that there's going to be 4 angels loosed out of the river Euphrates. nos habla de 2 ángeles que iban a ser sueltos en el río Éufrates. And let's see, isn't that in 14. Yes. Okay, read that verse 14 and 15. Lea el 14 y 15, hermano. Okay. Apocalipsis 9, 14 y 15. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Okay, so here he's showing that these 4 angels, this is the ministry of the restored church. Este es el ministerio de la iglesia restaurada. And they were loosed for well, it don't give these it doesn't give these time frames in chronological order. En realidad no nos está dando esto en orden cronológico. It actually gives it in backwards order. Sino lo da en un orden diferente. So it actually first was a year, which is 360 days, which is 360 years in prophecy. Primero es el año, que son 360 días, que son 360 años en profecía. Okay, and so that was the Reformation. Que es la época de la Reforma. Then there's a month, 30 days or 30 years. Y luego viene el mes, que son 30 días o 30 años en profecía. See, that month, well, the day, let me use the day first. Primero déjeme empezar con el día. The day is, it's 100 years of the Pentecostal movement. El día viene después del año de la época de la Reforma y el día está hablando de 100 años del movimiento pentecostal. So that, excuse me, but I said that was the ministry of the restored church, but no, it wasn't. This leads up to it and is part of it. Esto son los preparativos para la iglesia restaurada. The year is the Reformation, 1200. Is
360 years. El año representa 360 días, 360 años. The day represents 100 years. El día representa 100 años. Okay, then a month Luego el mes is 30 years. representa 30 años. Okay, and then the hour Y luego la hora is the last prophetical hour, which is 15 years prophetically. está hablando de la hora profética, que son 15 años. And I can explain all of that, but we don't have time tonight to go through every detail. Y puedo explicarles esto, pero no tenemos tiempo el día de hoy para entrar en esto. But what this is talking about, these four angels, is the ministry that came out of Babylon. Pero aquí está hablando de ese ministerio que salió de Babilonia, That God called to do this reformation and restoration work. que Dios levantó para llevar a cabo el trabajo de restauración. So the last two, the month and the hour, is a 45-year period, 30 years and 15 years. Y los últimos dos, el mes y la hora, es un periodo de 45 años. I personally believe that we're in the month now, though, this 30-year period. Yo personalmente creo que ahorita estamos en la época del mes, del periodo de 30 años. I don't know if I should mention, but let's read the 18th verse. Vamos a leer el 18. Apocalipsis 9, verso 18. Porque estas tres plagas por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Okay, so here I just thought I better cover this third part of men. Aquí habla de la tercera parte de los hombres. Okay, because if you look in the first three trumpets of the New Testament church, si vemos las tres trompetas en la iglesia del Nuevo Testamento, it's talking about the judgment, the eternal judgment of God that took place during the New Testament. Está hablando del juicio eterno que se llevó a cabo durante la iglesia del Nuevo Testamento. And each one of those said that they killed a third part of men, third part of those in the sea. He goes on, he's always using that third part in that judgment. Y está mencionando siempre la tercera parte de los hombres, menciona la tercera parte. Yeah, but I'm telling you, it's not talking about God judging only 1/3 of that world. Y no está hablando de que Dios juzgó solamente a una tercera parte del mundo. There's only 3 times that the eternal judgment of God is ministered in the Bible. Sino que está hablando de que son 3 veces cuando el Señor lleva a cabo juicio eterno. And that's during the New Testament church. El primero durante la iglesia del Nuevo Testamento. That was 1/3 of God's eternal judgment that's going to be ministered to this world. Esa es la tercera parte del mundo que va a ser juzgado eternamente. Okay, down here, when the church is restored, God will have another period of time of eternal judgment. And that will be the second time. In other words, there's 3/3 in altogether, and so that's another third that's going to take place down here in the restored church. Son 3 partes. La primera parte en la iglesia del Nuevo Testamento, la segunda parte en la época de la iglesia restaurada. Va a haber juicio eterno. So then the next third will take place during the 1,000 years. Y la última parte se va a llevar a cabo durante el milenio. Which will include the final resurrection in the end of the 1,000 years. Que va a incluir
la resurrección final al final del milenio. So that's the third. There's 3 times that God ministers eternal judgment. Esas son las 3/3 partes. Habla de 3 juicios eternos. Okay, now let's go back to Revelations 11. Vámonos a Apocalipsis 11. Okay. And okay, let's read the 14th verse. Versículo Again. 14, léalo de nuevo. 11:14. Yes. Apocalipsis 11, verso 14. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Okay, I'd have to go back and read above it, but this second woe, Brother Linegar taught this, and I believe he was right on it. I'm sorry. I'm That's sorry, okay. it's not coffee. Will you repeat, please, brother? Here it's saying that the second woe is past. Aquí dice que el segundo ay pasó. Okay, and the third woe cometh quickly. Y el tercer ay viene pronto. Okay, and Brother Linegar taught that the second woe is the fall of America. El segundo ay, el hermano Leniger enseñaba que es la caída de los Estados Unidos. And I agree with him on that. Y yo estoy de acuerdo con él en esto. That's not America being destroyed. No significa que los Estados Unidos van a ser destruidos. But God's going to punish America because. Pero Dios va a castigar a los Estados Unidos porque. Because God used America greater than any other nation in the Gentile world, and it has become a fallen nation. And God, they will set up the image of the beast. Porque los Estados Unidos van a establecer la imagen de la bestia. So we're seeing a lot of things take place right now between the Republican Party and the Democrat Party that's preparing this stage for all of this to happen. El Partido Republicano y el Partido Demócrata están haciendo preparativos para que esto suceda. Okay, and so that's one of the things that I think you can look for. Y esta es una de las cosas que ustedes pueden ver. That when God judges this nation, it's going to drive people to their knees. Que cuando empiecen a suceder estas cosas, la gente se va a poner de rodillas. And they will begin to seek God in fear. Y van a empezar a buscar a Dios con temor. Because this nation has had the seed of the Word of God planted so strong that people will begin to go back to God and try to get their lives straightened out and get His help. Donde la gente se va a volver a Dios buscando la ayuda de Dios y entregarse a Él. And then verse 15, let's read that one more time. Lea de nuevo el 15. Okay. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Okay, so here is when the 7th trumpet blows. Aquí This is the restored church, the final message and judgment on the Gentile world. Cuando se toque esta trompeta es ese final mensaje que se va a dar cuando la iglesia sea restaurada. Okay, and it says the kingdoms of this world has become the kingdoms of our Lord and His Christ. Dice, los reinos de nuestro Señor, los reinos del mundo van a ser de nuestro Señor y de su Cristo.
See, he's not reigning right now. Él no está reinando actualmente. He's going to have to establish a ministry, and the power of God is going to have to be given for Christ to get in a position like he had in the end of the Jewish world. Y se necesita que se dé ese poder de Dios, se derrame sobre su ministerio para que se derrame en una forma como se derramó al final del mundo judío. Okay, now let's read verse 16 and 17. 16 y 17. Apocalipsis 11, 16, 17. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Okay, so 18. here it's just showing that the 4 and 20 elders represents a ministry of the New Testament, of the restored church. Los 24 ancianos representan el ministerio de la iglesia restaurada, And they begin to show great honor and worship to the Lord que van a estar adorando a nuestro Dios, because they see the church is restored. porque la iglesia ya es restaurada. Now read the 18th verse. Ahora sí lee el 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Okay, so now here's this other scripture that you can join together with 1 Thessalonians 4. Y esta escritura la puede poner junto con 1 Tesalonicenses 4. Joined together with 1 Thessalonians 4. Pues esta va junto con 1 Tesalonicenses 4. Showing that there is going to be a resurrection down here in the restored church. Que nos muestra que va a haber una resurrección aquí en la iglesia restaurada. It says the nations were angry. Dice que las naciones se airaron. Well, they were angry in the end of the Jewish world and fighting against the New Testament church back there. Se airaron al final del mundo judío y empezaron a trabajar en contra del mundo cristiano de esa época. Well, they're going to be angry down here. The whole world's going to be angry at the body of Christ because it's going to bring conviction and judgment on this world. Igual va a suceder en la iglesia restaurada, se van a irar en contra del cuerpo de Cristo que va a traer convicción en el pueblo de Dios. And it says, and that thou shouldest give reward Y Él los va a recompensar. unto your servants, the prophets, Y Él va a dar el galardón a sus siervos los profetas and to the saints. y a los santos. By the way, that's another word for just. Es otra palabra para justo, santo. And them that fear thy name, Y a los que temen tu nombre, small and great, a los pequeños y a los grandes, and should destroy them that destroy the earth. y de destruir a los que destruyen la tierra. I don't see how you can get around this scripture that this is talking about a resurrection. Y no puede uno no poder aceptar que aquí está hablando de una resurrección. God's going to resurrect the just people. Va a resucitar a los justos. This is where I see the resurrection of the just. Aquí donde veo la resurrección de los justos. It took place in the end of the Jewish world after Jesus' resurrection. Que se llevó a cabo al final de
de su resurrección, so those people could receive the Holy Ghost that were just and faithful and go on and inherit eternal life. Él resucitó a los justos cuando Él resucitó para que vinieran a recibir el Espíritu Santo y pudieran seguir adelante en su jornada. And here God is going to, it's the time of the dead that they should be judged. Y aquí también va a resucitar a los justos en la iglesia God will restaurada. resurrect the just Va a resucitar a los justos so they can finish their judgment para que terminen su juicio and get the reward of eternal life. y reciban su galardón de vida eterna. He said that it was for the prophets, the saints, and them that fear his name, both small and great. Los siervos, los profetas, los santos y los que temen tu nombre. Okay. And the temple of God was opened in verse 19. Have him read 19. Lea el 19. Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y gran granizo. Okay. And so we started off in the first 3 verses Empezamos con los primeros 3 versículos showing that the temple had to be measured because it was going to be done away with after the church fell away. El templo tenía que ser medido. Okay, now we've seen that in this 11th chapter Y en este capítulo 11 de Apocalipsis, that the Catholic Church ruled the world for 1260 years. donde la Iglesia Católica gobernó al mundo por 1260 años, Then God, he raised up the reformers to begin the Reformation. y Dios levantó reformadores para trabajar en el movimiento de la Reforma. That was the Protestant and Pentecostal movements. Y fue cuando se llevó a cabo el movimiento protestante y el pentecostés. And then he brought out those 4 angels or messengers out of the river Euphrates Y llevó a esos ángeles al río Éufrates to restore the church. para restaurar la iglesia, esos 4 ángeles. And so then we read where the 7th trumpet blew, Y luego leemos cuando se toca la 7ª trompeta and the church is restored. y que la iglesia es restaurada. And now God's going to bring forth a resurrection of the just. Y Dios va a llevar a cabo la resurrección de los That's justos. why I'm telling you, Y por eso es que yo les digo, if you will live a just life si usted vive una vida justa and be faithful and dedicated in God in all you know to do, y usted es fiel y dedicado a Dios en todo lo que usted sabe que debe de hacer, if you died today in your condition and it was a faithful saint and holy, justified in God, you're going to resurrect in the resurrection of the just. y usted muere, pero muere en esa condición de justo, fiel, haciendo lo correcto, usted va a resucitar en la resurrección de los justos. So you say, Brother Smith, do you believe you can make perfection? Hermano Smith, ¿usted dice que sí se puede hacer la perfección? I absolutely do. Yo absolutamente lo creo. I believe I have to continue in being faithful to God and living in a dedicated life, serving Him in the best that I'm able to do. Y yo tengo que seguir siendo fiel y dedicado a Dios, haciendo las cosas que debo de hacer. And if I die before the church is restored, Y si muero antes de que la iglesia sea restaurada,
I'll come up right here in the 18th chapter of the book of Revelations 11. Voy a resucitar aquí, como dice Apocalipsis 18:11, In the resurrection of the just. en la resurrección de los justos. And look, the temple of God was opened. The temple's been restored now. El templo de Dios fue abierto, fue restaurado. How can you get in second heaven if it doesn't exist yet? ¿Cómo puede uno llegar al segundo cielo si todavía no existe? But here in the restored church, Pero aquí en la iglesia restaurada, the temple is restored. el templo va a ser restaurado. And it says there was seen in the temple the ark of his testament. Y el arca de su testamento se presentó ahí. Se veía. And there were lightnings, Y había luces revelations, y relámpagos, voices voces, of his ministry, o sea, su ministerio, thunderings, truenos, the witness from God in heaven that is bearing witness to the ministry and the power of God in the restored church. aquellos testigos de Dios que estaban mostrando el poder de Dios en esta iglesia restaurada. And an earthquake. Y un terremoto. This restored church will shake this whole world. Este mensaje va a mover, a sacudir al mundo entero. And great hail, judgment. Y grande granizo, grande juicio. Okay, I'm going to stop right here tonight. Y voy a parar aquí esta noche. So this is part 1. Esta es la primera parte. And next Friday we'll do part 2 and finish this message that I'm trying to show you why I believe that, why I believe it's going to take a restored church to produce overcomers. Y la segunda parte la vamos a ver el siguiente viernes, de por qué necesitamos una iglesia restaurada para producir vencedores. But I can understand why men want to be able to overcome if they don't believe in a resurrection of the just in the restored church. Y sí, si aquellos ministros que no creen que va a haber una resurrección de los justos, pues sí quieren que ya ahorita se pueda alcanzar la perfección. One of our biggest problems is not understanding Paul's letter to the church in Thessalonica. Nuestro principal problema es no entender esa carta a los tesalonicenses que escribió Pablo. And I've been in this body for 48 years, and I've never heard this resurrection down here in the 11th chapter of Revelation preached in a meeting. Y yo he estado aquí en el cuerpo de Cristo 48 años y nunca nadie ha predicado de Apocalipsis 11. But it's clear that it's talking about dead people being resurrected to be judged. Pero está claro que está hablando de gente que muere y que resucita para ser juzgado. So, do I believe you can make perfection? Yo creo que podemos alcanzar la perfección. I absolutely believe you can. Absolutamente creo que sí se puede. If you'll be faithful and just Y si in usted all that you do in serving God, you're going to make it. Y si usted es fiel y justo y hace todo lo que debe de hacer, usted la va a hacer. To me, you're going to be a part of that restored church. Y usted va a ser parte de esa iglesia restaurada. To have an opportunity to be rewarded with eternal life. Y tener la oportunidad de ser recompensado con la vida eterna. All right, so next week we'll finish part 2. It won't be, I don't think, as lengthy as tonight was, but we started about 10 or 12 minutes late. So anyway, and we didn't have it last week, so I'll give you a little bit more tonight.
Y sí, me pasé un poco porque no tuvimos sesión la semana pasada, pero lo quise recuperar hoy. All right. If you didn't get everything I said, then we will post this recording, and Brother Painter will put it on our YouTube page also, and so you can go back and listen to it more, study it. These are important. To me, this is a very important message. Y si no recibió todo, pues les vamos a mandar esta grabación para que la repase una y otra vez, porque este es un mensaje muy importante que tiene que entender. I do want to mention this. Y quiero mencionar esto. If your pastor teaches this different than I'm teaching it, Si su pastor le enseña diferente a como yo lo enseño, then I'm just asking him and you to consider what I'm saying. lo único que le estoy pidiendo a usted y a su pastor que consideren esto que les estoy enseñando hoy. But honor your pastor and his teachings until the ministry comes together on these subjects. Pero honre a su pastor hasta que el ministerio del cuerpo de Cristo llegue a la unidad en estas enseñanzas. Pray for me that God will help me. I really would like to present this message in a meeting at some time. Y ore por mí, porque realmente quiero presentar este mensaje en una reunión de ministros cuando Dios me lo permita. All right. So, like I said, we'll stop for tonight. Vamos a detener aquí. Before we close, let's have prayer together. Vamos a orar antes de terminar. We want to keep praying. Brother Trevino's, I believe he's cancer free, but he's still trying to get his health restored from all the treatment that he's had. Vamos a orar por el hermano Treviño, que ya no tiene cáncer, pero pues con tanto tratamiento le quedaron efectos secundarios, que Dios lo restablezca. Then pray for Brother Fidel in Guatemala City. Y vamos a orar por el hermano Fidel en Guatemala. They had a 6.5 earthquake in Guatemala City today. Tuvieron un terremoto de 6.5 allá en Guatemala. So they're worried about stronger earthquakes coming. Y están temiendo que venga un terremoto más fuerte. Well, let's pray that God will preserve Brother Fidel and not let anything happen to him or his home or his people. Vamos a orar para que nada malo le pase al hermano Fidel, a su familia y a su iglesia. All right. Does anyone else have anything else we need to pray about? ¿Alguien más Wanna tiene mention- alguna petición que quieran que hagamos? Que oremos. If not, go ahead. No, esa es tu parte. Pastor Smith, Uh-huh. I'd like to pray for Brother Alfred Days. Yes, Brother Dave's has been in the hospital. I haven't talked to him though, but he's home now. I believe, unless something's changed. Vamos a orar por hermano Alfred Davis, que ha estado hospitalizado. Creo que ya está en su casa. But he needs to be on everyone's prayer list because he's getting up 88, going on 89 years old, and his health is, of course, at that age is failing. So we need to keep him in our prayers. Y el hermano Dave ya cumplió 89 años y pues ya la edad lo está alcanzando. Vamos a mantenerlo en nuestras oraciones. All right, if everyone would turn on your microphones, let's thank the Lord for this day and the Word of God and for His ministry, and ask Him to help us and lead us and guide us. Vamos a orar para que Dios nos guíe, nos dirija.
Praise God. Let's pray together. Oh, Aleluya. Orar God. juntos. Thank you, Jesus. Gracias, Hallelujah. Jesús. Aleluya. Hallelujah. Gracias, Señor. Jesus, we're thankful. Bendito sea. Oh, God, for your goodness and your mercy. Gloria a Touch your Dios. ministry. Padre, Oh, God. bendice tu ministerio. Give you praise. We're thankful for this ministry. Facing surgery. Oh, God, help us to be in unity. oh, blessed be your name. Gather more of Regalo your de ahora truths. fe. Help us, oh God, in the things that we're Jesus. not together on. God, we need Ayúdanos your en las help. We're cosas que asking no for it. creemos iguales. Hallelujah. Hallelujah. Lord, you're worthy. Aleluya. Worthy of our Oh, praise. Ask you Lord. to Tú eres touch Brother digno de Trevino. nuestra alabanza. Touch Brother Fidel City. Watch over Bendice him. a Guatemala, His home. Señor. Oh, thank you. Oh God, Jesus. Precious Lord, we give you praise tonight. Te We're alabamos thankful por for your And mercy, your tu goodness, your misericordia. great grace. Oh Bajo tu God, amor, hallelujah. bajo tu capacidad y tu bondad. Hallelujah. En el nombre de Jesús. Praise your wonderful Aleluya. name. Alabado Touch the sea work Oh, in the gracias. Dominican Republic, in Mexico, Oh, sí, Señor. Brother Aleluya. Hugo, and Brother Fidel's churches, and the por churches that we México, have in Africa, por Philippines, Oh, aleluya. Haiti, and por Oh, Haití, Canada. Oh Canadá. God, quieres ask you to help us, Yes, Lord. yes, Keep your hand on your people. gracias. Jesus. Mantén a tu pueblo En el nombre, Hallelujah, hallelujah. en el Aleluya. nombre de Jesús. Praise your Aleluya. name, Lord. Thank you, Oh, Lord. gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Praise your wonderful name. Thank you. Amén. Alabado seas. Amén. Amen. Jesus. Amén, All amén. right. Did You're the host now, Brother Smith. okay. I'm going to stop the recording. Voy a tener la grabación.